Quisiera brindarte un gran y cariñoso saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y hemos estado hablando acerca de la evangelización en varios términos. Y ahora hemos estado hablando sobre el rol del evangelista, hicimos una pequeña definición, contamos a ver acerca de quién fueron los dos primeros evangelistas en la iglesia primitiva y fueron dos diáconos, Esteban y Felipe. Dos personas que fueron solamente elegidas para acomodar sillas o para servir a las viudas que eran extranjeras, pero el Señor los comisionó con algo más potente y más poderoso. Espero que en tu iglesia, así como en la mía, los diáconos también tengan una oportunidad de hacer la obra del Espíritu Santo, que puedan hacer las labores y las obras que el Señor les encomendó: predicar el Evangelio, bautizar, hacer milagros y hacer grandes maravillas, porque así lo presenta la, la Escritura, en los hechos de los apóstoles, en los hechos del Espíritu Santo, así están mencionados. Quisiera continuar comentando algunos aspectos acerca de este llamado, si es que es un llamado o una vocación para ganar almas. ¿Qué podrá hacer el evangelista? Según George Sa Wise, afirmó que la evangelización es una tarea siempre peligrosa, pero no es tan peligroso como la falta de evangelización. Mira qué tremendo. George señala en ese sentido que la evangelización es una tarea peligrosa, pero no tan peligrosa como la falta de evangelización. ¿Qué habrá llevado a George a llevar a esta conclusión? Es un poco difícil el apellido, por eso que hago el nombre solamente. Probablemente se refería a la tarea del evangelista que, al contrario de lo que mucha gente cree o supone, es bastante complejo, es bastante desafiante, pero siempre es gloriosa. En el Nuevo Testamento, los evangelistas eran hombres de Dios, capacitados y comisionados por Él para anunciar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación a los perdidos, y para ayudar a establecer una nueva obra en una localidad. La proclamación del Evangelio reúne en sí la oferta y el poder de la salvación. Quiero invitarte a que podamos leer en la palabra del Señor. Quiero que busques en en la carta a los Romanos, en el capítulo 1, que va a ser el texto de introducción. En el Romanos capítulo 1, la carta a los Romanos capítulo 1, la epístola, en el verso 16. Dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Voy a leer el versículo que sigue, porque es muy importante también, para que tengas claridad y el contexto en lo que está señalándose. Porque en él la justicia de Dios es revelada de fe en fe. ¿En quién es revelada? En él, la justicia de Dios, como está escrito: más el justo por la fe vivirá. Con estos dos versículos de introducción pensaba solamente leer el 16, pero creo que complementando con el 17, el Señor nos da una mayor apertura y una mayor claridad de este término, de este llamado vocacional para alcanzar a las almas por medio del evangelismo. Querido Señor, te pido en primer lugar que tú puedas poner en el corazón de las personas. Así como tú le dijiste a los discípulos, Señor, roguemos pues por el Señor de la mies para que mande obreros a la mies, para que mande evangelistas, para que mande siervos, para que mande misioneros a completar la misión. Los campos ya están listos para proclamar el Evangelio.
Y tú así lo quieres, Señor. Por eso queremos tomarnos de tu mano poderosa y entender de que esta misión maravillosa la has comisionado tú en primer lugar. Tú has puesto el llamado y la vocación en las personas para que se transformen en evangelistas. Algunos simplemente fueron llamados como diáconos, pero en tu poder, en tu comisión, los transformaste en grandes personas para poder obrar, para poder servir y para poder ejercer milagros y para poder transformar vidas y almas de las personas que aún no conocen tu evangelio. Todo lo agradecemos en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, en, en el, en el caso de Felipe, el evangelista que hablamos en Hechos 21:8, claramente retrata la obra de este ministerio. Según el padrón del Nuevo Testamento, él predicó el Evangelio de Cristo como aparece en Hechos capítulo 8, del verso 4 en adelante. El evangelista es esencial en el propósito de Dios para la iglesia, y aquella que deja de apoyar y a promover el ministerio del evangelista cesará de ganar convertidos o conversos, de acuerdo a lo que Dios desea, y se vuelve una iglesia estática e indiferente a la obra misionera. La iglesia que reconoce el don espiritual del evangelista y tiene amor intenso por los perdidos, proclamará el mensaje de la salvación con poder convincente y redentor. Podemos mirar a lo mejor algunos atributos del evangelista. El obrero que es llamado a hacer un ministerio evangelístico requiere de algunos atributos que vemos en la misma palabra. Primero, el amor por las almas, el conocimiento de la palabra de Dios, una espiritualidad plena y una disposición hacia el Evangelio. Primero, miremos el amor por las almas. Pablo tenía un amor tan grande por las almas que en estas llegaba a sentir un intenso dolor, como si estuviera dando eh, como si él estuviera dando a luz a hijos. Gálatas 4, verso 19. Por esta razón afirmó, pues bien que anuncio el Evangelio, que no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta una necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. Fue tal el amor que constriñó el corazón de Felipe, un simple, a lo mejor diácono, a evangelizar toda Samaria y luego a dirigirse a Cesarea. Y, y también él fue llevado por el Espíritu y en un camino que desciende entre Jerusalén a Gaza, el cual era un desierto, para hablar con un embajador etíope. Hechos 8:26. El evangelista no es nada y no hará nada sin amor por las almas perdidas. Piensa eso. Piensa en eso y de inmediato entregar el favor de los que caminan hacia la perdición eterna. Esta es una misión, amar sin reservas a cualquier persona, no economizar esfuerzos en ese sentido para alcanzarlas en todos los ámbitos de su existencia. Esta es la razón de la vida de todo evangelista. Este es el portador de las buenas noticias, el heraldo del reino de Dios en una sociedad dominada por las ideas y las cosmovisiones que confrontan el propósito de Dios, del Altísimo que tiene hacia la humanidad. Amar, amar, amar es la clave que tiene que tener todo evangelista. Si no tiene amor por las almas, no puede ser un evangelista. ¿Cómo podemos decir amar a Dios si no somos capaces de amar a nuestro hermano? ¿Cómo podemos decir que somos capaces de amar a un Dios que no vemos y no somos capaces de amar a nuestro hermano que sí vemos y vemos su necesidad, tanto física, emocional y espiritual? ¿Te has preguntado eso? En segundo lugar, el conocimiento de la palabra de Dios
conociendo profundamente la palabra de Dios, Felipe supo conducir a Cristo a este mayordomo de la reina Candace, que era el famoso eunuco a quien él bautizó. Y él pudo volver a Etiopía leyendo solamente una profecía de Isaías, y de ahí la eficiencia de Felipe. Entonces Felipe, abriendo la boca y comenzando desde esta escritura que él había leído, de lo que venía leyendo de Isaías, le anunció todo el Evangelio de Jesús. Eso está expresado en Hechos 8:35. Recordemos que el anuncio del Evangelio de Cristo exige que el evangelista sepa manejar bien la palabra del Señor, que es la palabra de verdad, segunda de Timoteo 2:15. Además de esto, que esté preparado con mansedumbre y temor para presentar la razón de la esperanza existente en cada uno de nosotros. Primera de Pedro 3:15. Otra, Otro punto importante, además del amor por las almas y el conocimiento de la palabra de Dios, es tener una vida espiritual, ojalá plena. El empoderamiento del Espíritu Santo es imprescindible para el ejercicio eficaz del ministerio evangelístico. Fue Jesús quien nos dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En esta serie lo hemos citado más de una vez. ¿Y dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Felipe era un hombre lleno del Espíritu y por esta razón tuvo el ministerio en sus manos. Quien evangeliza no se contenta con una vida espiritual mediocre, sino que busca el poder de lo alto para poder proclamar a todos y en todo tiempo y lugar que Cristo es la única solución. ¿Qué es lo que tú y yo debemos proclamar? Que Cristo es la única solución. Tenemos que predicar doctrinas, tenemos que predicar diferencias entre nuestras congregaciones. Quizás como un segundo plano, sí, sí, debemos mostrar una doctrina sana, una sana doctrina verdadera que esté centrada en Cristo. Pero tú y yo estamos invitados a mostrar a la persona de Jesucristo. ¿Y quien hará la transformación en las personas, en la vida de las personas? Será el Espíritu Santo. Ya conté una historia acerca de cómo un hombre invitaba todas las semanas a un joven a congregarse en un culto. Y esta persona le decía: yo estoy leyendo un libro". Después de varias semanas, este joven se convenció porque vio en la vida de esa persona que le estaba invitando que pudo leer en su vida a Cristo Jesús. Y ahí lo encontró bien vestido, quizás con una Biblia bajo el brazo, y comenzó una vida espiritual porque pudo leer en su vida, en la vida de ese cristiano que le invitaba semanalmente a conocer de Jesús, pudo leer quién era Cristo. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. También otro punto importante es nuestra disponibilidad, nuestra disposición. En el caso de Felipe, él estaba siempre disponible a cumplir con excelencia su ministerio. En Hechos 8 lo encontramos en 4 lugares distintos. Lo encontramos en Samaria, lo encontramos en Gaza, lo encontramos en Azoto y lo encontramos en Cesarea. 4 lugares en un solo capítulo. Y no por eso descuidó a su familia y a sus 4 hijas que profetizaban también. Él evangelizaba tanto personalmente como colectivamente. Así nos expresa Hechos 21 del verso 8 al 9. Era un obrero completo. Cuando hablamos de disponibilidad, no nos referimos necesariamente a un ministerio basado en el itinerario. Hasta hasta este punto, como una itinerancia contemporánea, ocurre mucho esto en los ministros y creyentes actuales. Por tanto, la itinerancia del evangelista es fundamentalmente secular, en el sentido del encuentro con seculares, con los que, con los no creyentes, los que no conocen el evangelio. El evangelista consciente de su ministerio no es
necesariamente mediático, sino comunitario. No es una persona que solamente aparece de manera mediática, sino que se relaciona con la comunidad. Él va de comunidad en comunidad, de calle en calle, de casa en casa, de persona a persona, y por qué no decir de iglesia en iglesia, y sigue hacia lugares que nadie va y predica donde Cristo nunca fue anunciado. Esa es la labor de un verdadero evangelista. Que el Señor pueda comisionarte a que te transformes en un misionero, en un evangelista verdadero. Y que puedas decir en ese sentido, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser un evangelista, quiero proclamar tu reino, quiero vivir la experiencia que vivió alguien como Felipe, que solamente estaba destinado para servir las mesas y ayudar a las viudas extranjeras, pero tú lo llenaste de tu espíritu. Que el Señor te bendiga grandemente y como decimos en este canal, gracia y paz.